Esto pasó hace unos meses. Quería escapar del estrés laboral, así que decidí ir de campamento a un parque nacional en las montañas. No tenía mucha experiencia, pero me gustaba caminar. Pensé que un fin de semana rodeada de pinos y un lago tranquilo me haría bien. Era un lugar donde había ido de niña, siempre había sido mi refugio, así que estaba emocionada. Instalé mi tienda a orillas del lago. Todo estaba tranquilo, solo yo y el bosque. Las primeras horas pasaron rápido. El sol se escondía tras los árboles y la noche se cernía sobre mí. Cociné algo sencillo y, al caer la oscuridad, me metí en la tienda. Esa noche el silencio era casi abrumador, pero me sentía a gusto. Sin embargo, alrededor de la medianoche, escuché algo. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando por las hojas secas. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Salí de la tienda y miré a mi alrededor. Todo estaba oscuro y callado, pero entonces lo vi. Un hombre de pie, un poco alejado. No podía verlo bien, solo su figura oscura destacaba contra la sombra del bosque. Me congelé por un instante, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Era solo un campista? Le grité preguntando si estaba bien, pero no me respondió. Solo se quedó ahí, mirándome. No podía leer su expresión. Después de lo que pareció una eternidad, decidí que tal vez solo estaba imaginando cosas. Volví a mi tienda aunque no pude pegar un ojo. Al día siguiente, me convencí de que todo había sido una mala interpretación. Después de todo, estaba en un lugar nuevo. Pero la idea de ese hombre no me dejaba en paz. A lo largo del fin de semana, lo vi más veces. Siempre parado en la oscuridad, siempre en silencio. Sentía que cada vez que lo veía, me miraba de una forma que no entendía. Un escalofrío recorría mi espalda. Escuché susurros en el viento, como si mi nombre estuviera flotando entre los árboles. No estaba segura de si eran reales o solo producto de mi mente inquieta. Las sombras se alargaban cada noche y mi corazón se llenaba de temor. La idea de estar sola en el bosque comenzó a aterrarme. Una noche decidí seguir al hombre. Me acerqué al lugar donde lo había visto, pero no estaba allí. Mi corazón latía con fuerza. ¿Dónde se había ido? Miré a mi alrededor y el bosque parecía observarme. Entonces, él apareció de nuevo, ahora más cerca. Le pregunté qué quería, pero no respondió. Solo me miraba fijamente. Luego, en un momento, preguntó, ¿por qué estás aquí? Me di la vuelta, completamente confundida, y justo en ese instante me percaté de que no había nadie más, solo el murmullo del viento. Un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Era real o solo un espejismo de mis miedos? La línea entre la razón y la locura comenzaba a desdibujarse. Con cada noche que pasaba, sentía que había algo más en ese lugar. Algo que tal vez nunca podría entender. Nunca logré saber si ese hombre existía o solo era producto de mi mente. Al final, recogí mis cosas y me fui. El bosque se quedó en silencio, guardando sus secretos, mientras yo me alejaba. Capítulo 2. Regresé a la ciudad, pero mis pensamientos seguían atrapados en el bosque. Cada vez que cerraba los ojos, veía su silueta. Fue un alivio volver a la rutina, pero el recuerdo del campamento se aferraba a mí como una sombra. Hablé con mis amigos sobre mi experiencia, tratando de despejar la inquietud. Todos se reían, pensaban que simplemente había estado asustada. Seguramente era un loco del bosque, me dijeron con una sonrisa. Pero eso no explicaba lo que sentí. Una semana después, decidí que debía volver. Tenía que enfrentar esos miedos. Compré una linterna más potente y algunos suministros adicionales. Esta vez, tenía que estar preparada. Lo que sucedió aquella noche seguía rondando mi mente, pero creía que, al regresar, podría darle sentido. Tal vez encontraría respuestas, o al menos, la certeza de que todo era producto de mi imaginación. Al llegar, el lugar parecía igual, pero había una pesada sensación en el aire. Monté la tienda rápidamente, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. El murmullo de la naturaleza me envolvió, y aunque sabía que era el mismo bosque, parecía más amenazante.
Saqué la linterna y decidí dar un paseo por el camino que llevaba al lago. La luz iluminaba solo un pequeño círculo frente a mí. El resto se perdía en la oscuridad. Cada crujido de las ramas o el susurro del viento me hacía saltar. Me detuve varias veces, esperando ver algo, alguien, pero todo seguía en silencio. Descendí hacia la orilla del lago, donde lo había visto por primera vez. La luna se reflejaba en el agua y por un momento todo se sentía normal. Pero esa sensación no duró. Un escalofrío recorrió mi espalda y de repente me sentí observada. Miré hacia atrás y allí estaba él, la figura oscura, en la misma posición que antes, apenas iluminada por la luz de mi linterna. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué has vuelto?, preguntó en un murmullo que parecía surgir de las profundidades del bosque. Su voz resonó en mi mente, haciendo que me sintiera vulnerable. No sabía si correr o quedarme quieta, así que opté por hacer ambas cosas. Retrocedí lentamente. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz temblando. Pero él no se movió, ni respondió. Solo seguía mirándome, y en sus ojos oscurecidos parecía reflejarse un abismo. Sentí que había algo allí, algo más que solo un hombre. Era como si el bosque lo hubiera creado, o tal vez se alimentara de algo. Decidí que era suficiente. Di media vuelta y empecé a correr, pero no me detuve hasta haber alcanzado mi tienda. Con las manos temblorosas, aseguré la cremallera y me tiré al suelo. No sabía si había sido real o un sueño del que no podía despertar. La respiración entrecortada resonaba en mi mente. Esa noche no cerré los ojos. Estuve atenta a cualquier sonido. Cada crujido me llenaba de terror. Mientras tanto, las preguntas giraban en mi cabeza. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué quería de mí? La sensación de que el hombre podía no ser humano me abrumaba. A medida que la oscuridad se intensificaba, me di cuenta de que quizás había desatado algo que no podría controlar. Justo antes de que el amanecer destellara, escuché un susurro. Era inconfundible. No escaparás. Al principio pensé que era solo mi mente, pero el eco de esa voz desgarró el silencio. La angustia se apoderó de mí, y supe que esta vez no podría salir tan fácilmente. Una nueva amenaza se cernía sobre mí, y el bosque pronto revelaría sus secretos. Capítulo 3. El primer rayo de sol apenas se filtraba entre los árboles cuando la inquietud comenzó a transformarse en pánico. Me levanté de un salto, el sudor empapando mi frente, y traté de convencerme de que todo había sido una pesadilla. Sin embargo, el susurro resonaba aún en mi mente, y el miedo se agazapaba en cada rincón de la tienda. Salí con cautela, asegurándome de que no había nadie a mi alrededor. El bosque parecía más vivo que nunca, pero los sonidos que antes evocaban tranquilidad ahora hacían que me encogiera. El canto de los pájaros sonaba casi burlón. Cuando fijé la vista en el lago, una sensación de terror me abrumó. Tenía que alejarme de aquí. Empaqué mis cosas rápidamente, sintiendo que cada segundo pasaba más lento. Justo cuando estaba a punto de salir, vi algo en el ojo de la cerradura de la puerta de la tienda. Era una pluma negra. La observé y un escalofrío recorrió mi columna. ¿Era suya? Me acordé de la figura del hombre, de cómo había parecido surgir de las sombras. Decidí que no quería quedarme aquí ni un segundo más. Salí a toda prisa, dirigiéndome hacia la salida del campamento. Cada paso era pesado, como si la tierra intentara retenerme. De pronto, escuché un crujido detrás de mí. Me detuve, girando la cabeza. Nada. La sensación de ser observada volvió y sin pensarlo dos veces, corrí. Cuando llegué a la senda principal, me sentí más a salvo, al menos por un momento. Pero mientras avanzaba, noté que el paisaje había cambiado sutilmente desde la noche anterior. Los árboles parecían más densos, el aire más espeso y el camino más confuso. Miré a mi alrededor, las sombras se alargaban como si intentaran alcanzarme. ¿Qué está pasando?, murmuré para mí misma. Y fue entonces que lo vi de nuevo.
La figura oscura se perfilaba entre los árboles, observándome como una sombra viva. Mi corazón se frenó al distinguir su rostro. Aunque la luz del día iluminaba el entorno, sus ojos continuaban pareciendo abismos sin fondo. «No puedes huir», murmuró. Su voz era una mezcla de eco y viento. No podía pensar, solo actuar. Giré sobre mis talones y me adentré en el bosque, esta vez sin camino definido. Cada grito de la naturaleza se convirtió en un latido aterrador. Sentí cómo la tierra temblaba bajo mis pies, como si todo el bosque estuviera vivo, reclamándome. Corrí, más rápido que nunca, pero el bosque no me dejaba escapar. Grité y grité, esperando que alguien estuviera cerca, alguien que pudiera ayudarme. Pero el único sonido era el crujido de la hojarasca. Y entonces, al dar vuelta en un árbol, choqué contra algo. Sentí el aire salir de mis pulmones. Caí de espaldas y cuando levanté la vista, estaba de nuevo cara a cara con él. «No escaparás», repitió, su voz resonando con fuerza, como si el bosque lo respaldara. En ese instante, comprendí que este no era un simple encuentro. Era un desafío. Estaba atrapada en un juego que no elegí. El pánico se intensificó y el mundo a mi alrededor pareció desvanecerse, dejando el silencio más absoluto. Pero en el fondo, algo comenzó a despertar en mí, una determinación a enfrentar lo desconocido. Era hora de descubrir qué secretos escondía ese hombre enigmático y qué papel jugaba en este bosque que había cambiado para siempre. Capítulo 4. Estaba allí, mirando esa sombra sin forma, su presencia palpable como el frío del amanecer. No supe si debía gritar, huir o enfrentar lo que estaba ante mí. La confusión se apoderó de mí, y a pesar del terror, la curiosidad empezó a abrirse paso. ¿Qué quería de mí? «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. A medida que lo decía, tuve la sensación de que, de alguna forma, él ya lo sabía. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro, pero no llegó a sus ojos. «Soy quien te ha estado esperando», respondió, y su tono me hizo temblar. Mi instinto me decía que debía moverme, pero mis piernas estaban paralizadas. «Esto es un juego, ¿verdad?», exclamé. Tenía que creer que todo esto era una broma cruel del destino. «No es un juego», aseguró, su voz low empezando a vibrar con un eco que parecía provenir de lo más profundo del bosque. «Es una prueba». Sin comprender del todo, empecé a dar pasos hacia atrás, con cada pisada sintiendo el mismo miedo que había experimentado al despertar esa mañana. «¿Qué prueba?», pregunté. Ignoraba si esperaba una respuesta o si solo deseaba que me dejara en paz. No había ninguna salida visible, solo árboles, sombras y el susurro del viento entre las ramas. «Debes adentrarte más en el bosque», dijo él, extendiendo una mano como si me intentara guiar a un destino oscuro. «Solo así descubrirás la verdad». Su gesto me parecía poco sincero. La idea de seguirlo era aterradora, pero al mismo tiempo sentía que enfrentar este reto era la única opción. «¿Y si no quiero?», repliqué. Se rió, una risa baja y gutural. «Eso no es elección. Tienes que comprender qué hay detrás de lo que has visto y escuchado. ¿Y si no?». «Lo haces, las sombras te atraparán para siempre». Su advertencia resonó en mí, como un eco lejano que reverberaba en el aire enrarecido del bosque. Pude sentir el pulso del bosque alrededor de mí, la vida en la tierra mucho más intensa que antes. «¿Qué sombras?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él no respondió de inmediato, como si disfrutara de mi miedo. Pero entonces su expresión cambió. «Tú tienes una conexión, algo que no comprendes aún. El bosque quiere que lo descubras. Te necesitan». Justo al pronunciar estas palabras, un crujido fuerte resonó a nuestro alrededor, seguido de un susurro que parecía hablar mi nombre. Era como si la misma esencia del lugar se hubiera agitado. Sentí una ráfaga de viento helado que me atravesó. «Es hora», dijo él, y antes de que pudiera reaccionar, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, como humo llevándose el fuego.
Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de rabia y curiosidad me invadió. Estaba atrapada en un juego, sí, pero ahora no solo quería escapar, quería entender. Dando un paso al frente, supe que ya no había vuelta atrás. Con cada poro de mi ser sabía que debía descubrir los secretos ocultos. Y cuando giré, noté algo a mis pies. Era una pequeña figura brillando débilmente entre las hojas. Al inclinarme, vi que era un artefacto desconocido, un colgante que irradiaba luz. El mismo colgante que había visto en sus manos. Sin pensarlo, lo levanté, y en ese instante una energía indescriptible recorrió mi cuerpo. No sabía lo que me esperaba, pero una cosa era segura. Este bosque, el hombre enigmático y el misterioso objeto estaban relacionados de una manera que yo aún no podía comprender. Y mientras la oscuridad comenzaba a cerrar su círculo a mi alrededor, solo había un pensamiento en mi mente. Me adentraría en los secretos de este mundo, aunque eso significara enfrentar mis peores miedos. Capítulo 5. Prendí el colgante entre mis dedos, y su luz pareció responder a mi inquietud, vibrando suavemente. Fue entonces cuando escuché otro crujido, pero este no provenía de las hojas secas. Era más profundo, como un latido oscuro que recorría la tierra. La electricidad en el aire se volvió palpable, como si el bosque mismo estuviera respirando conmigo. Todo dentro de mí gritaba que debía irme, darme la vuelta y correr hasta que el aire fresco del día me abrazara. Pero en lugar de eso, sentí que el colgante me empujaba. Su calidez era casi reconfortante, y ese extraño vínculo me invitaba a avanzar. Con un intento de calma, guardé el colgante en mi bolsillo. La decisión estaba tomada. Tenía que adentrarme en el bosque, a pesar de la advertencia del hombre enigmático. Así que, con cada paso, mis temores se dibujaban en mi mente. Los árboles se apostaban como guardianes, y el camino se volvía cada vez más angosto. En algunos momentos, doblaba la cabeza para poder atravesarlos entre los árboles. Cuando finalmente tenía tiempo de respirar, supe que ya no había vuelta atrás. Con cada poro de mi ser, sabía que debía descubrir los secretos ocultos. Y cuando giré, noté algo a mis pies. Era una pequeña figura brillando débilmente entre las hojas. Al inclinarme, vi que era un artefacto desconocido, un colgante que irradiaba luz. El mismo colgante que había visto en sus manos. Sin pensarlo, lo levanté, y en ese instante una energía indescriptible recorrió mi cuerpo. No sabía lo que me esperaba, pero una cosa era segura. Este bosque, el hombre enigmático y el misterioso objeto estaban relacionados de una manera que yo aún no podía comprender. Y mientras la oscuridad comenzaba a cerrar su círculo a mi alrededor, solo había un pensamiento en mi mente. Me adentraría en los secretos de este mundo, aunque eso significara enfrentar mis peores miedos. Las ramas parecían susurrar, como si me instaran a girar, a irme. Pero ya era demasiado tarde para eso. A medida que me adentraba, noté pequeños destellos de luz, como seres diminutos danzando en la oscuridad. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que parecían verse atraídos hacia el colgante. ¿Qué está pasando aquí?, murmuré para mis adentros. El bosque estaba cobijado en un aura mágica y no podía ignorar que cada paso que daba me acercaba más a lo desconocido. De repente, el aire se volvió pesado y un estremecimiento recorrió el suelo. Luché por mantenerme firme, pero el viento se tornó violento. Las hojas comenzaron a girar, formando un remolino a mi alrededor. Fue en ese momento, cuando todo se oscureció, que comprendí que no estaba sola. Una figura emergió de las sombras, su forma distorsionada por las ráfagas de viento. Mis manos se tensaron alrededor del colgante. La silueta se aproximaba a mí y mi corazón se disparó. «Tú», dije, mientras reconocía los rasgos del hombre enigmático, ahora amalgamado con el entorno. «No puedes detenerte ahora», dijo, su voz resonando con un eco fuerte. «El bosque se ha despertado, ya no es solo tu destino, es el mío también». Me sentí atrapada, como si la oscuridad fuera un manto que me envolvía. «¿Qué quieres de mí?», grité desesperada. «Déjame en paz».
pero mi súplica fue respondida con una risa suave, casi burlona. Lo que deseas es lo que debemos descubrir juntos. El colgante es la llave, pero sin ti está incompleto, dijo. Fue entonces cuando comprendí que el bosque no solo me necesitaba a mí, sino que había una conexión entre nosotros que iba más allá de lo que imaginaba. Podía sentirlo en el aire, un llamado que saturaba cada célula de mi ser. Me dio la vuelta y señaló hacia un claro en la distancia, iluminado tenuemente. Ahí es donde comienzas a entender. El verdadero desafío está por llegar y el tiempo se agota. Sin más que hacer y con un nuevo impulso de valentía, decidí seguirlo. Aún así, una inquietud persistía en mi interior. ¿Qué significaba todo esto? Mientras corría hacia el claro, todos mis temores se acumulaban en mi pecho, y la única certeza era el colgante latente en mi bolsillo. Cuando llegamos, el claro se iluminó con cientos de luces parpadeantes, revelando un altar antiguo en el centro. Justo cuando creí que estaba a punto de desentrañar uno de los misterios del bosque, un grito penetrante resonó en el aire, desnudando mis esperanzas de claridad. «Algo oscuro se acerca», dijo él, con una mirada que combinaba advertencia y emoción. Estaba agotada, pero sabía que esto apenas comenzaba. Capítulo 6. Las luces danzantes llenaban el claro, mientras la figura del hombre enigmático seguía avivando mi curiosidad y mi miedo. La desesperación comenzó a apoderarse de mí, y mi mente se debatía entre la necesidad de respuestas y la urgencia de salir corriendo. «¿Qué es eso?», le pregunté, señalando al grito que todavía vibraba en el aire. El aire. Él me miró intensamente, como si supiera que el tiempo se escurría entre nuestros dedos. «Es lo que temes, lo que ha estado esperando». Su voz resonaba con una mezcla de autoridad y misterio, y aunque no deseaba escuchar, su respuesta fue un eco en mi mente. El aliento del bosque era cada vez más fuerte, y un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que las luces parecían agitarse con cada palpitación de oscuridad. Miré el altar, sus piedras desgastadas etéreas, cubiertas de musgo y sombras. En su centro, un símbolo desconocido brillaba débilmente, un punto de luz que competía con las centellas alrededor. «¿Qué significa esto?», la pregunta se escapó de mis labios sin darme cuenta. Él avanzó hacia el altar y se detuvo justo frente a ese símbolo. «El colgante. Tú y este altar están conectados. No es un simple amuleto, es un vínculo, una forma de energía que necesitarás para lo que viene». Con un movimiento abrupto de su mano, hizo que las luces se congregaran alrededor de él, creando un tornado de destellos. Sentía cada vez más presión. «¿Pero qué viene? ¿Por qué está todo tan oscuro?». La preocupación invadía cada palabra que decía, como un eco de la angustia que llenaba el bosque. «Una amenaza, algo que se ha liberado con tu llegada. Es una parte del bosque que ha estado dormida demasiado tiempo», dijo él, mirando hacia el horizonte, donde una sombra parece estirarse y gesticular, como si viniera a buscarme. «Debemos prepararnos». Antes de que pudiera preguntar más, el suelo vibró bajo mis pies. Las luces bailaron frenéticamente, y el eco de un rugido resonó en el aire. La voz del hombre enigmático se volvió urgente. «Toma el colgante, debes fusionarte con su poder, eso te protegerá». Sentí que mi corazón se aceleraba mientras sacaba el colgante de mi bolsillo. Su calor era intenso, mucho más que antes. Al acercarlo al símbolo del altar, un resplandor se expandió. La energía que emanaba me abrazó, enemiga y amiga al mismo tiempo. Había una conexión que empezaba a formar raíces en mi ser. «No puedo, no estoy lista», dije, dudando en dar el siguiente paso. «Si no lo haces, todo lo que amas corre peligro». Sus palabras resonaron como un timbre en mi alma.
piensa en lo que estás dispuesta a perder. El rugido se intensificó, ahora vibrando como un trueno que rompía el silencio del bosque. Ver lo oscuro acercarse desató mi instinto de supervivencia. Sin más tiempo, dejé que el colgante tocara el símbolo. Un destello de luz invadió el claro, acompañando el rugido con un nuevo sonido, uno que parecía un canto ancestral. Lo sentí dentro de mí, una conexión que latía con vida. El aire cambió, la energía fluyó entre nosotros, y entonces sentí como algo emergía de la oscuridad que había comenzado a acecharme. Ahora, dijo el hombre, su voz mezclándose con el canto, solo sigue lo que el colgante te indique. Pero antes de poder entender lo que eso significaba, una forma oscura se abalanzó sobre nosotros, zambulléndose desde las sombras. Mi mundo se convirtió en caos, y mientras me aferraba al colgante, comprendí que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Capítulo 7. El caos se desató cuando la sombra se lanzó hacia mí. No hubo tiempo para pensar, solo reaccioné. Con el colgante palpitando contra mi pecho, sentí una oleada de energía que me empujaba hacia adelante. Esa energía no solo me llenó de fuerza, sino que me instó a moverme. En un instante, el bosque, que antes era un refugio inquietante, se transformó en un campo de batalla. ¡Corre!, gritó el hombre. Su voz resonaba con una urgencia que sabía que debía obedecer. No miré atrás. Salté hacia un lado justo cuando la sombra chocó con el altar, enviando un eco sordo que hizo vibrar el suelo bajo mis pies. La luz del colgante brillaba más intensamente, como si respondiera a la amenaza que se acercaba. A medida que corría, los árboles se estrechaban a mi alrededor, y las luces danzantes parecían guiar mi camino. No podía entender por qué, pero era como si el bosque estuviera vivo, como si lo sintiera todo. Las ramas me rasguñaban, pero cada golpe era un recordatorio de que debía seguir avanzando. De repente, vi al hombre detrás de mí, empujando las sombras con una mano levantada. «¡No te detengas!», gritó. Su figura casi se desvanecía en el aluvión de oscuridad. La presión de la energía que emanaba del colgante me reforzaba, como si me recordaba que había algo más grande en juego. La sombra rugía con furia, una mezcla de palabras y gritos que retumbaban en mis oídos. Comenzaba a distinguir algo dentro de esa sombra, rostros distorsionados que parecían gritar desesperadamente. Era como si esas sombras fueran ecos de lo que había quedado atrás, atrapadas en el bosque. «Al lomo», mencionó el hombre, guiándome hacia un claro abierto más adelante. Mis piernas se movían con una velocidad que no sabía que tenía. La adrenalina empujaba cada músculo a su límite. Sin embargo, la sombra seguía cerca, como un depredador instintivo en un juego mortal. Fue en ese momento que sentí una punzada de determinación. «El colgante», pensé, recordando lo que había dicho el hombre. Llevé mi mano al amuleto y lo levanté hacia la oscuridad que se acercaba. Una luz brillante emergió de él, fluyendo como un río dorado. La sombra titubeó, su rugido se tornó en un chillido. «Sigue, usa su luz», instó el hombre, animándome. Aunque temía lo que pudiera suceder, hice lo que dijo. Concentré toda mi energía en el colgante, dejando que su luz se liberara. Con un giro de mi muñeca, la corriente de energía fluyó hacia la sombra. La luz chocó contra la oscuridad y la explosión resultante iluminó el bosque como un día claro. En un instante, la sombra se retorció y gritó, pero no era solo rabia, ahora había terror en su sonido. La oscuridad comenzó a desvanecerse, pero sentía que no era suficiente. Algo en mí sabía que debía mantenerme firme. Si retrocedía, todo podría colapsar. Con un último esfuerzo, grité, «¡No más!». La luz del colgante se intensificó, y la sombra fue empujada hacia atrás, obligándola a retroceder. Cada paso atrás que daba era una victoria, pero sabía que ese enfrentamiento no había terminado. Cuando la sombra finalmente se desvaneció, el claro quedó en silencio.
Respiraba con dificultad y la energía del colgante seguía zumbando en mis manos. El hombre se acercó, con miradas de aprobación pero también preocupación. Esto no ha terminado. Lo que despertaste todavía está por venir. Su advertencia resonó en mí, plantando una nueva semilla de miedo. Pero también supe que había empezado a descubrir el poder dentro de mí. La energía del colgante pulsaba y yo estaba lista para enfrentar lo que sea que se avecinara. Capítulo 8. El aire era denso y cargado de tensión, y el silencio que había seguido a la explosión de luz parecía más amenazador que el rugido de la sombra. Miré al hombre. Sus rasgos marcados reflejaban la propia batalla que había librado, y aún así había un destello de esperanza en sus ojos. ¿Qué significa esto?, le pregunté, la voz temblorosa de confusión y miedo. Significa que has comenzado algo que muchos han olvidado. El colgante no es solo un amuleto, es la clave para algo mucho más grande, explicó, mientras su mirada se perdía en el bosque oscuro que nos rodeaba. Su tono me hizo sentir pequeña y vulnerable, como si realmente no supiera en qué me había metido. ¿Qué has despertado exactamente? ¿Por qué esta sombra nos persigue? En mi mente, las preguntas se chocaban unas contra otras. Quería respuestas, pero temía lo que pudiera significar tenerlas. Este bosque guarda secretos, antiguos y olvidados. No todas las sombras son iguales. Algunos son recuerdos, otros son advertencias, y otros, aún más peligrosos, son guardianes de un poder que no debería ser liberado. Sus palabras eran como un eco distante, resonando en el vacío que había dejado la sombra. Entonces, un ruido sutil rompió el silencio. Era un susurro bajo, como el roce de hojas. Volteé hacia la dirección del sonido, y el latido de mi corazón se aceleró. ¿Escuchas eso?, pregunté. Debemos irnos, no estamos a salvo aquí, dijo el hombre, tomando de mi mano y tirando de mí hacia el borde del claro. Mientras caminábamos, la sensación de ser observada se volvía más intensa, como una sombra acechante en mis pensamientos. Lo que había enfrentado antes había sido una advertencia, y ahora estaba claro que lo peor todavía estaba por llegar. Descendimos por un sendero que se adentraba en el bosque. Las luces danzantes eran más tenues, y cada paso que daba resonaba en el suelo como un tambor. Miré el colgante, que aún brillaba débilmente. ¿Podía confiar en su luz otra vez? ¿Podría iluminar mi camino en lo que estaba por venir? Necesitas aprender a usar ese poder. No te quedes atada al miedo, me dijo el hombre, apretando mi mano. Con el tiempo, pasará de ser una carga a ser una fuente de fuerza. De repente, un brillo entre los árboles nos detuvo en seco. Era una luz, pero no como la del colgante. Era roja y brillante, pulsando como un corazón. ¿Qué es eso?, le pregunté, inquieta. Una advertencia, una señal de que hemos sido encontrados, respondió. Cada palabra era un susurro de urgencia. Entonces, la luz se intensificó y una figura apareció entre los árboles. Era una mujer, con cabello largo que caía como cascadas de fuego. Su mirada era penetrante y resplandecía con una energía inquietante. Has despertado el interés de fuerzas que preferirían seguir durmiendo. Su voz era suave, pero cargada de autoridad. No has hecho más que despertar al que acecha. Debes elegir, y rápido, luchar o huir. ¿Por qué debería confiar en ti?, cuestioné, sintiendo que el aire se volvía más pesado a cada instante. Porque todavía vives, y esa es una elección que has tomado. Pero ahora debes decidir cómo usar esa vida, respondió, y su mirada se volvió sombría. En ese momento supe que una decisión debía tomarse, y que, sin importar lo que hiciera, ya no había vuelta atrás. La sombra podría haber sido derrotada, pero otros peligros esperaban en la oscuridad, e irónicamente, el verdadero viaje apenas comenzaba. Capítulo 9. La figura de la mujer brillaba con un resplandor inquietante.
Sus ojos, aunque llenos de poder, me parecían vacíos de compasión. El tiempo se desaceleró mientras mi mente intentaba sopesar las opciones que tenía frente a mí: luchar o huir. Ambas decisiones eran aterradoras. «No tengo idea de a qué te estás refiriendo», respondí, tratando de mantener la voz firme. El hombre a mi lado apretó mi mano, como si sintiera mi confusión. La mujer siguió observándonos, sin hacer un movimiento. «Todo depende de la elección que tomes ahora. Lo que llevas alrededor de tu cuello es un poder, y con él, el destino de muchos. Pero el miedo puede nublar tu juicio». La voz de la mujer me atravesó, como si cada palabra perforara la neblina que envolvía mis pensamientos. Una brisa fría sopló a través del bosque, y un temblor recorrió mi cuerpo. «¿Cuál es la verdad detrás de este colgante?», pregunté, dando un paso adelante, sintiendo que el miedo se transformaba en algo más, una necesidad de saber. «Es la encarnación de antiguos relatos, de las esperanzas y temores de quienes vinieron antes que tú», explicó ella, su tono cambiando, como si recordara su propia historia. «Aquellos que han intentado dominarlo han enfrentado su final, pero tú aún no has escrito el tuyo». «¿Y si elijo luchar?», interrogué. La idea de enfrentar lo desconocido me hizo sentir pequeña, como una hoja arrastrada por el viento. «¿Qué pasará después? Te convertirás en parte de algo mayor, algo que ha estado esperando un nuevo guardián. Pero si fallas, todo caerá en manos del que acecha. La sombra se alimenta del miedo y la duda, y tú debes ser más fuerte que eso», respondió, y su mirada se volvió intensa. La decisión se convirtió en un peso palpable en mi pecho. La sombra no solo era un peligro, era un poema de advertencias que resonaban en mi ser. Miré al hombre a mi lado. «¿Y tú, qué harás?». «Estaré contigo, pero la elección siempre será tuya», dijo, y su voz era como una promesa que iluminó mi mente en medio de la oscuridad. Tomé una respiración profunda, sintiendo el colgante contra mi piel, su calidez pareciendo responder a mi incertidumbre. Con un movimiento decidido, levanté la mirada hacia la mujer. «Elijo luchar». La mujer sonrió, pero su expresión era serena y melancólica. «Eso es lo que esperábamos. Tu viaje apenas comienza, y debes prepararte para lo que viene». En ese instante, el aire alrededor de nosotros chisporroteó. Nuevas luces emergieron del bosque mientras figuras danzaban en la penumbra. La realidad parecía doblarse, y el bosque se sentía vivo, como si una fuerza antigua despertaba para encontrarme. «Cuando llegue el momento, tendrás que enfrentarlos. Ellos son parte de lo que has desatado», dijo ella, señalando hacia la oscuridad que se comenzaba a agitar. «¿Qué debo hacer?», inquirí, sintiendo que mi corazón latía a 1000 por hora. «Conéctate con el poder dentro de ti, no temas su luz. Cuando lo hagas, verás lo que debes hacer», respondió, antes de dar un paso atrás y desaparecer entre los árboles con un destello aún más intenso. La figura del hombre se aclaró. «Es hora de entrenar, no tendrás mucho tiempo antes de que lo que acecha regrese». Mientras seguíamos el sendero, supe que todo había cambiado. La lucha no solo sería contra la sombra, sino también dentro de mí misma. Tenía el colgante, y con él una responsabilidad que no podía ignorar. Todo lo que había aprendido hasta ahora parecía insignificante en comparación con lo que estaba por venir. De repente, un grito desgarrador sofocó en el aire, y el cielo pareció encresparse. Miré a mi alrededor, sintiendo que las sombras se alzaban una vez más. La amenaza era real, y sentía que no había vuelto atrás. Todo había comenzado justo en este instante, y el próximo paso que diera podría sellar nuestro destino. Capítulo final. La noche se había adueñado del bosque, donde la oscuridad parecía una marea que no cesaba de avanzar. Sentía la presión del colgante en mi pecho, su energía palpitante un recordatorio de que esto era más que una prueba, era una lucha por el destino. Al lado del hombre enigmático, me preparé para enfrentar lo que estaba por venir. «Recuerda, no estás sola», dijo él, su voz firme y decidida. A pesar de mi miedo, esa pequeña verdad me otorgó un destello de valentía. Las luces en el bosque comenzaban a chisporrotear, y su vibración era como una llamada a los antiguos ecos que despertaban. Las sombras, sin embargo, no se detendrían.
La figura de la mujer había insinuado que el verdadero peligro era inminente, y la sensación de ser acechada se intensificó. «Escucha el bosque», me instruyó él, mientras comenzábamos a avanzar hacia el corazón del claro. «Te dirá lo que necesitas saber». Concentrándome, traté de despejar mi mente, pero el sonido de la oscuridad roaring a nuestro alrededor era constante. A medida que aquellas sombras danzaban, sentí que nuestras fuerzas se iban combinando, como si el pulso de la naturaleza se mezclara con el mío. La brisa también susurraba, casi cómplice en el instante. De pronto, los gritos se elevaron nuevamente, provocados por una serie de sombras que emergieron de los árboles. Eran formas distorsionadas, amalgamas de lo que había sido parte del bosque. Gritos desesperados y furiosos se elevaron ante nosotros. «Prepárate», gritó él, justo cuando la marea de oscuridad se abalanzó. El colgante brilló intensamente y llevó a mi cuerpo un torrente de energía que nunca había sentido. «Usa la luz», gritó, mientras el miedo se transformó en determinación. Con un movimiento, levanté el colgante hacia las sombras y una explosión de luz estalló arrojándose contra la oscuridad. Las sombras retrocedieron, chasqueando al tocar la energía. Entre el caos, las formas distorsionadas comenzaron a cambiar, gritos se transformaron en lamentos, y en un instante sentí que ocupaban mi mente, llevándome de regreso a momentos olvidados, recuerdos que no eran míos. «No puedes escapar», susurraban, y la confusión intentó asimilarse en mí. Pero la conexión con el colgante aumentaba, susurros de aliento y luz surgiendo en mi interior. «No les temas», grité, y con todo mi ser canalicé la esencia del colgante. La luz envolvió el claro, elevándose en espiral, mientras las figuras de las sombras se contorsionaban y se desvanecían. Una parte de mí sabía que esto no concluiría con la derrota de aquellas sombras. Cuando las luces finalmente se asentaron, una esperanza titubeante comenzó a florecer en mi interior, pero no sin que las preguntas arremetieran en mi mente. ¿Quién era aquel hombre enigmático realmente? ¿Y qué sucedería con el colgante ahora que había probado su poder? La calma que dejó el enfrentamiento se tornó inquietante, como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración. El hombre sonrió, pero su mirada seguía llena de preocupaciones. «Hiciste lo correcto. La luz ha repelido solo una parte de la oscuridad». No me atreví a preguntar sobre lo que eso significaba, pero lo entendía. El bosque aún guardaba sus secretos. ¿Podremos vencerlo por completo? «Quédate aquí», suplicaba mi mente, y en cada respuesta, nuevas interrogantes se alzaban. «Ahora hemos despertado algo más», dijo él, mirando hacia el horizonte, donde la neblina comenzaba a disolverse, revelando caminos sin explorar. «El desafío no ha concluido. Lo que has destapado apenas comienza a revelarse». Los ecos del bosque parecían murmurar, pero algo dentro de mí ardía con un nuevo propósito. Las preguntas tal vez quedaran sin respuesta, pero había una determinación despierta en mí, ansiosa por emprender el viaje que se extendía ante nosotros, donde las luces, sombras seguirían danzando, y yo debía encontrar mi lugar en este ciclo eterno. A medida que comenzamos a caminar hacia el amanecer, la fogosidad de lo desconocido se convirtió en una llama brillante dentro de mí. No sabía si realmente había escapado del peligro o si solo había comenzado a protegerme de él. Pero aprendí a ver las sombras como instructores y sobre todo supe que mi historia y la del bosque estaban entrelazadas por una conexión que no dejaría de explorar. Nunca volví a ser la misma. Y a veces, mientras miro hacia el bosque desde la distancia, me pregunto si realmente lo que encontré fue solo un eco de mi mente o si era un destino que estaba siempre destinado a cruzar. En todo caso, sabía que las respuestas todavía estaban aguardando para ser desenterradas, mientras la oscuridad y la luz continuaban su eterna danza en el susurro del viento.